Pues de nuevo, bienvenidos a Taller Conexión EVA. Hoy es un día muy importante porque vamos a abordar de una manera ya mucho más concreta qué es la Escuela Virtual del Agua, qué es Acción Agua, etcétera. Y bueno, en este sentido va a iniciar la presentación Arturo Martínez, que muchos de ustedes ya no necesitan ninguna presentación, pero él, además de ser parte fundamental del equipo de Acción Agua, es representante del Parlamento Mundial de la Juventud por el Agua, que como saben, el Parlamento tiene su origen en el pasado Foro Mundial del Agua. Se estableció una red de 71 jóvenes en 85 países y el Parlamento está sustentando y apoyando esta iniciativa. Entonces, de ahí la relevancia de que sepan que este trabajo que en este momento vamos a implementar no se va a quedar localmente, es decir, ustedes lo llevarán a sus diferentes localidades, pero es muy probable que con apoyo de diferentes organizaciones, por ejemplo el caso de El Salvador, establezcamos este vínculo internacional. Las acciones que generemos este día van a tener un impacto global. Bien, buenos días una vez más a todos. Quiero comenzar explicando cuál es el trasfondo de Acción Agua. Acción Agua se crea a partir del 8 de octubre del 2012, es decir, estamos realmente muy frescos. Todo esto comienza porque en el 2006, en el Foro Mundial del Agua, se establecen los Parlamentos de la Juventud por el Agua, un concepto que diseña el Secretariado Internacional del Agua. A raíz de eso, hago mención a Fidel Mondragón. Él y yo tuvimos la oportunidad de representar a México en el foro, aquí en la Ciudad de México, y después seguimos con el vínculo con el Secretariado Internacional del Agua. Personalmente me invitan en el 2012 para poder continuar con la estrategia del secretariado a través de una estrategia que se llama Estrategia de Cooperación Internacional Descentralizada. Es muy importante que estos conceptos que vaya mencionando, aunque no estén familiarizados o suenen demasiado largos o rebuscados, los empecemos a identificar porque es justamente la introducción de lo que vamos a hacer, de lo que yo quiero plantearles con mi presentación. Entonces, a raíz de esta estrategia, comenzamos a trabajar, me invitan al foro a Marsella, trabajamos y soy elegido representante regional de todos los países de América Latina y el Caribe. Hubo una votación, me propusieron como representante, se hizo ya la votación como tal y yo fui seleccionado representante en el 2012. Regreso a México, me encuentro con excelentes personas como Dulce, como Ricardo, todos ustedes, y empezamos a construir esto. Entonces, si se dan cuenta, es algo que es integrador y uno de nuestros programas es la Escuela Virtual del Agua. Entonces, la Escuela Virtual del Agua es integradora para los ciudadanos. Entendemos que finalmente ya todos nos presentamos, venimos algunos de título personal, otros estamos representando organizaciones, otros no tenemos ni idea de cómo podemos incluso arrancar un programa o un proyecto. Pero la intención y la actitud, como les comenté en un principio, es lo más importante. Entonces, a este evento, a este programa de la Escuela Virtual del Agua, quisiera que lo tomáramos de inicio como eso, como un proyecto integrador de ciudadanos responsables. Bien, les quiero contar que, como algunos deben de saber, las Naciones Unidas establecieron concretamente 8 objetivos a nivel mundial, muy demandantes y con objetivos demasiado, diría yo, prometedores. Afortunadamente hemos visto muchos resultados y me siento muy orgulloso de ser parte de una generación de jóvenes que estamos contribuyendo para hacer que se cumplan estos objetivos de desarrollo del milenio, los famosos ODM. Es importante que sepamos que estos objetivos tienen vigencia para el 2015. Y no es que para ese entonces ya no vayamos a hacer nada, sino es el límite que propone Naciones Unidas para que nosotros, sociedad civil, empresa, representantes de gobierno, se sienten una vez más y vean cuáles son los parámetros y de qué manera se lograron alcanzar o no se lograron alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. Esos 8 objetivos fueron muy bien planeados, tuvimos la oportunidad de participar incluso en foros de discusión para la planeación. Y bien, tienen ejes estratégicos que son 60 ejes por los cuales se dan los indicadores para poder saber de qué manera vamos a saber, para poder saber de qué manera vamos a conocer cuáles son los estándares en aumento o reducción, por ejemplo, de la pobreza, el acceso al agua, la seguridad para la mujer cuando da a luz, entre otros. Bien,
En el caso de América Latina, que es la región que nos interesa en este momento porque es la escuela virtual justamente para estos países, es lo siguiente. En los países latinoamericanos, la población crece a un ritmo mayor que el promedio mundial, lo cual intensifica el uso de la tierra y aumenta la urbanización. La región también es propensa a los impactos negativos del cambio climático y de los desastres naturales. Aunque la región está muy cerca de cumplir con la meta de los ODM sobre el acceso sostenible al agua, hace falta resaltar que unos 69 millones no tendrán acceso a servicios de saneamiento mejorados en 2015. Esta información es directamente de la página de los ODM. Y bien, se preguntarán cómo se hace este conteo. Todas las políticas públicas que están enfocadas al rescate y al desarrollo de los ODM se están desarrollando y se están analizando cada año. Entonces tenemos un estudio anual en el cual nosotros nos podemos dar cuenta de qué manera, en este caso muy particular, el acceso sostenible al agua potable, de qué manera vamos desarrollando. Es importante reconocer también que incluso las problemáticas nacionales son diversas. En el estado de San Luis Potosí, por ejemplo, donde yo soy originario, mientras tenemos inundaciones en gran temporada del año en la capital, hay lugares en el altiplano que es totalmente desértico y los problemas son muy graves. Entonces, por otro lado, dentro del país, ustedes lo saben, el contexto de los desastres naturales y la situación de la escasez, la mala distribución, es bastante complicada. En el 2006, Fidel y yo tuvimos la oportunidad de conocer el caso de la Primera Guerra Mundial del Agua. ¿Algunos de ustedes ya conocen el dato? Bien, aparentemente podría ser un tema que nos cause conflicto y pensemos que aún ha sucedido. Y sin embargo, ya sucedió y fue en Cochabamba en el 2006. La situación fue la siguiente. Nosotros en México tenemos la fortuna de pagar un recibo por nuestros servicios de agua potable. No pagamos por el líquido, pagamos por el servicio, es decir, la distribución que nos conecta y nos abastece del agua, abrimos el grifo y listo. Bien, países como Canadá, por ejemplo, no se preocupa de eso. En Canadá ningún ciudadano paga el agua, no llega ningún recibo y por eso hay un despilfarro de agua tremendo. Hay mucha cultura del ahorro, pero finalmente al ciudadano no le exigen un pago por esa agua que bebe y que administra. En Cochabamba, el gobierno en el 2006 dio una concesión a una empresa transnacional para que pudiera cubrir el servicio y en el trasfondo se vendió también el recurso, lo que ocasionó que los niveles de costos aumentaran bastante y que la gente con un ingreso per cápita no reconocido por Naciones Unidas como el óptimo, pues empezar a buscar alternativas para la colecta de agua. Hicieron unos tanques grandísimos en los que esperaban que el agua de lluvia se pudiera almacenar y bueno, pues la respuesta de la empresa que se responsabilizó de la distribución les prohibió incluso también hacer uso del agua de lluvia. Obviamente esto generó una riña con las personas de la parte de Cochabamba. Interviene el ejército y de esta manera, históricamente, ya tenemos el primer conflicto de guerra por el agua, ¿de acuerdo? Entonces, el análisis y el contexto que nosotros tenemos en América Latina es muy variado y por esa razón estamos dando la oportunidad para que países, en este momento que nos están viendo en otros lugares, se puedan integrar y puedan aportar cuáles son sus problemáticas y de qué manera la Escuela Virtual del Agua puede ser una oportunidad para reducir cualquier problemática que sea de esa manera. ¿Por qué y para qué la Escuela Virtual del Agua? Dentro de la planeación que tuvimos en el Parlamento Mundial de la Juventud por el Agua en Marsella el año pasado, se hizo una declaratoria y es algo muy importante esto que nos hace especiales como Acción Agua y todas las organizaciones que ustedes representan que están haciendo algo positivo. En el Parlamento se discute. Yo vengo de México, yo vengo de Bélgica, es decir, somos 85 parlamentarios en todo el mundo. Entonces se hacen las discusiones y se empieza a decir la problemática y es muy enriquecedor conocer que existen problemas que afortunadamente en México no. Mientras yo me puedo preocupar porque no es tan fácil para mí tener agua, en otros países las problemáticas son inimaginables. Se hace la discusión y se concreta en ciertos proyectos. Nos dividimos por regiones. Los europeos realmente no tienen problemas para el abastecimiento, sino más bien culturales, porque la gente la desperdicia bastante. Entonces, sus compromisos fueron más enfocados a la promoción del cuidado del agua. Y sin embargo, en América Latina y el Caribe, los problemas ya los conocemos.
Nuestros compromisos fueron dos: una red latinoamericana de jóvenes por el agua y la escuela virtual del agua. Se logró ya el primer compromiso, que fue la red latinoamericana, justamente con la creación de la plataforma Acción Agua, en la que intervienen y pueden interactuar a través de la página de internet, y se crea esta alianza y esta estrategia para que haya una comunicación fluida y efectiva. Se empieza a trabajar desde Acción Agua para la creación de la escuela virtual del agua, y este es el resultado. Sin embargo, entonces el Parlamento únicamente se queda en eso, en hablar, en una declaratoria, y muchas veces yo creo que ustedes han estado en eso, y no es crítica, es únicamente una observación, que se discute, se crea el foro, se invita, se firma, se toma la fotografía con el gobernador, con los patrocinadores, aplausos y nos vamos. Y de ahí ya no surge absolutamente nada. Bien, la diferencia entonces con Acción Agua es esa: acción, poner en prueba, poner en práctica todo eso que yo y otras personas estuvimos hablando y discutiendo y únicamente se quedó en un papel, lo estamos llevando a cabo. En ese sentido es el porqué de la escuela virtual del agua. Y bien, ¿para qué? Esta pregunta a lo mejor no la podemos responder de manera individual. ¿Para qué es importante una escuela virtual? La primera observación que nos dieron cuando empezamos a compartir el proyecto era, bueno, pero es que está totalmente fuera de contexto una escuela virtual, porque en México el internet, además de que a nivel mundial no es un derecho humano aún legalmente constituido o declarado por Naciones Unidas como tal, pues no hay acceso suficiente en las regiones de todo México. Tenemos un San Juan Chamula en Chiapas que tienen cibercafés, sin embargo no tienen el acceso todos los niños o todos los jóvenes a una computadora o a internet, o incluso siquiera el conocimiento, la habilidad de utilizarlo. Entonces, esa fue una de las primeras observaciones que nos hicieron las personas, tanto sociedad civil como empresas, y la respuesta es muy sencilla: vamos a responder con la capacidad de la gente que sí tenga esa función, que sí tenga ese servicio, que sí tenga computadora. De la escuela virtual del agua después nos van a hacer una presentación el director académico, en el cual nos va a enseñar las estrategias de cómo vamos a poder llegar a esas personas que no tienen el acceso a internet. Entonces, el decir virtual es porque nosotros podemos tener mayor capacidad de incidencia desde un pequeño lugar. Porque nada más yo abro mi computadora estando en las oficinas, por ejemplo, de Acción Agua aquí en México, y estoy dándole la información a toda una región. ¿De acuerdo? Entonces, es la razón por la cual una escuela virtual es viable desde esta perspectiva que nosotros estamos planteando. De cualquier manera, yo los invito a que de manera muy personal, ustedes mismos reflexionen en esa pregunta: ¿para qué? Y piensen en sus problemas muy locales, en su situación muy mediática, en su medio de desarrollo, es decir, su escuela, su trabajo, su familia. Porque recuerden que uno de los objetivos, más bien el objetivo final de la escuela virtual al final del curso, es que se desarrolla un proyecto local por cada estudiante. La meta para esta primera generación son 2,000 estudiantes y la misma cantidad de proyectos locales para cada estudiante. Son proyectos básicos, proyectos que realmente lleven a la acción. Ya después el director académico nos va a contar esta parte. Bien, hay un contexto y una estrategia que estamos utilizando para la escuela virtual del agua, o mejor conocida como EVA. Coordinada a políticas de agua efectivas. Este es un tema bastante crucial y bastante complicado. ¿Por qué razón? Porque las políticas en México son totalmente diferentes a las políticas de otros países. Y si nosotros estamos dando una proyección regional, hay que cuidar mucho este tema. Pero al final del día, los proyectos de políticas públicas fortalecen las pequeñas acciones en comunidad. Nosotros queremos lograr con los proyectos locales un impacto mediático. Es decir, que tu familia, que tu colonia, que tu privada o que la casa de enfrente vea que hay una acción muy concreta y muy positiva. Porque de pronto apostarle a un proyecto grande, masivo, de inicio, no siempre es la manera más efectiva de poderlo lograr. Es efectivo cuando se tienen los recursos, tanto económicos como de personas. Sin embargo, al ser estudiantes de 13 a 18 años y gente que posiblemente no tenga ningún contacto hasta este momento con alguna cuestión ambiental, tiene que ser algo muy concreto. Y después esto está focalizado a crear esta política de desarrollo y política pública ya con los gobiernos locales. No les estoy hablando de que tengan ustedes que ir con el gobierno, con el cabildo y hablar sobre, nosotros queremos hacer que a través de estos proyectos se reconfigure toda la Constitución mexicana o por lo menos la política de agua en el Estado.
No se trata de eso, sino que también un proyecto de política pública tiene que tener un antecedente de acción para que después vean que esas acciones han sido realmente positivas y con un impacto y se pueda considerar esto como parte de un proyecto de política. Adaptar programas de estudios. Nosotros ya debemos de saber que EVA se conforma de 4 ejes, que los vamos a ver más adelante. Y estos tienen que estar adaptados a las necesidades y los recursos locales para beneficiar a la sociedad civil. Así como una buena política pública, al final del día lo que importa es el beneficio de la sociedad civil, nuestros programas de estudios también tienen que estar enfocados al beneficio de la sociedad civil, pero local. ¿De acuerdo? Ok, tenemos aquí un tema importante, porque una de nuestras deficiencias como región, como continente, es la pobreza, el desarrollo y la gobernabilidad, que es una mirada en América Latina, es decir, cómo está el contexto. No solo se trata de financiamiento e infraestructura para asegurar y manejar agua para todos, sino también de buena gobernabilidad y participación ciudadana, siendo elementos imprescindibles para el avance económico. Esto es un texto que tuve la oportunidad de tomar de una conferencia del Banco Interamericano de Desarrollo por uno de sus directivos. Y es importante esta palabra, agua para todos, esta frase. Esta frase se está utilizando desde el Foro Mundial del Agua en la Ciudad de México en el 2006. ¿Y qué implica que haya agua para todos? No únicamente para la sociedad civil, porque tenemos un triángulo de sustentabilidad en el que interviene gobierno y empresa, es decir, el sector privado. Era muy importante para nosotros que tuviéramos la plática de ayer con Coca-Cola para entender esta necesidad de saber cuáles son los programas y las estrategias que utiliza el sector privado y de cómo nosotros nos podemos ver beneficiados a través de estas estrategias, ¿de acuerdo? Creo que quedó muy clara esta parte porque hubo un diálogo muy fluido con la persona que nos hizo la presentación, y yo sé que hay muchas dudas y yo sé que hay muchas inconformidades, pero justamente es lo que nosotros tratamos también de poder vincular, hacer una participación efectiva desde nuestro ámbito de acción. Entonces, el agua para todos se tiene que entender como tal, para todos los actores de la sociedad civil que está en este triángulo de sustentabilidad. Ok, un tema también muy importante es que dentro del mapa de cuencas, pues no hay fronteras. No hay fronteras porque una cuenca hidrológica que comparte México con Guatemala, con Estados Unidos, bien, hay una delimitación territorial por una frontera y se entiende perfectamente, pero el agua de cuenca no tiene frontera, es decir, tenemos que nosotros también pensar en los proyectos locales a través de conocer cuál es nuestro mapa de cuenca. Estamos con Tampico, es decir, a pesar de que yo vivo en una colonia alejada de Tampico, comparto la misma cuenca de agua, obviamente, con otro estado que está muy lejos de mi casa. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta las cuencas al momento. Recuerden que ustedes van a ser monitores de la Escuela Virtual del Agua. Bien, ese es el objetivo. Entonces, este punto es muy importante. Las cuencas hidrográficas son espacios para que a lo largo de la historia han estado sometidos a grandes conflictos y presiones condicionadas por la valoración que de las mismas han hecho los diferentes agentes y actores sociales. Después, cuando ustedes puedan entrar de manera particular a conocer cuáles son sus cuencas, van a entender o más bien van a conocer muchísimos conflictos que se han desarrollado en otro sentido político o económico, pero todo a raíz de la cuenca. Ayer alguien escuchó la pregunta que hizo Edna sobre los pozos, sobre el agua de los pozos. Fue una pregunta muy buena desde mi criterio, y pues Coca-Cola fue muy claro y le dijo, no podemos dejar de utilizar el agua de los pozos. Y tiene que ver con esto. Triángulo de actores de una política pública. De acuerdo a la estrategia que nosotros estamos planteando, tenemos que entender Estado, gobierno, sociedad civil, ONGs, mercado, empresas, política pública. Una política pública que yo ayer comenté que tiene el Estado de Tlaxcala es una limpieza, un proyecto para limpiar Tlaxcala, y pues está enfocada a los residuos sólidos. Lo está viendo directamente la Secretaría de Educación del Estado. Sin embargo, no ha habido esta vinculación con empresa y los otros departamentos de gobierno, y ha sido un problemón tremendo para poder arrancar este proyecto. Nosotros estamos coordinando el proyecto desde un centro de educación y cultura ambiental que se llama Granja Didáctica El Mezquite,
y es un centro de investigación. Entonces estamos planteando esta propuesta para el gobierno. Llevamos ya la propuesta de la iniciativa, sin embargo no la frenaron porque no hay interés de los otros sectores que tienen que, porque si vamos a utilizar, por ejemplo, a los niños desde preescolar hasta universidad para que se hagan brigadas en algún momento del proyecto para hacer la limpieza, pues necesitamos también coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública para que nos pueda proporcionar al equipo y a las personas para poder asegurar que los niños van a estar bien. Entonces, no se puede únicamente crear un proyecto y aventarnos porque yo tengo la bandera y porque yo sé que esto va a funcionar. No, tiene que realmente haber una coordinación con estos tres sectores. No necesariamente siempre con estos tres, es decir, que los tres estén vinculados. Tienen ustedes también que medir cuál va a ser la estrategia para que en un inicio no empiecen los tres, a lo mejor no es tan necesario, pero sí que haya un espacio en un mapa para que identifiquen de qué manera en algún momento muy importante puede intervenir cualquiera de los tres y se pueda unir a esto. Los países que estamos invitando en esta primera generación son los siguientes: Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. Tenemos 2 países invitados que no conforman parte de América Latina, que es Estados Unidos y Canadá. De todos estos países hay muchas competencias, hay muchas áreas de oportunidad y hay muchas diferencias. Entre ellas, pues una de las más notorias podría ser el idioma. Belice de todos estos es el país que no habla 100% español, sin embargo ya tenemos ahí un contacto muy importante. ¿Por qué les comentamos dónde vamos a estar presentes? ¿Por qué? Porque su proyecto local va a estar monitoreado y va a estar a lo mejor interesado en algún otro país. Perú, Uruguay, por ejemplo, es la estrategia de cooperación internacional descentralizada y es una estrategia que se ha utilizado, les digo, desde el 2006 de manera muy fuerte. La importancia de esta estrategia es la siguiente, porque los grandes organismos internacionales como Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, intervienen en los gobiernos a través de esta estrategia. Sin embargo, ya hay una nueva modalidad ciudadana, en la que, por ejemplo, Alfredo de Santiago Parra, estudiante del Politécnico Nacional sede Salamanca, tiene la iniciativa de un proyecto y no tiene el respaldo de gobierno. Él puede acceder a uno de estos financiamientos como ciudadano global, obviamente bien justificado, con cuáles van a ser sus alcances, algún plan de financiamiento que esté muy bien estructurado y con una muy buena visión. Se puede hacer a través de esta estrategia de cooperación y es como lo están dando, vaya, es como estamos trabajando desde el Parlamento y otras organizaciones. Entonces, es la importancia de saber cuál es la estrategia con la que ustedes pueden vincular su proyecto local. Estrategia de cooperación internacional descentralizada. Ok, tenemos 2 retos. El reto nacional para México es muy concreto a través de EVA. Diagnosticar obstáculos. Saber cuáles son las necesidades que fuera de mi espacio, es decir, yo por ejemplo estoy viviendo en Tlaxcala ahora, y pues la problemática no es tan fuerte en Tlaxcala porque hay muchísima agua. El problema es que es el país, a pesar de que es el país más pequeño de la República Mexicana, es el país con mayor densidad. Perdón, es el estado, disculpen. Bien, tenemos que diagnosticar los problemas que hay dentro de nuestro propio país, en México, de saber qué hay en Chihuahua que es totalmente diferente a la problemática de Tijuana, por ejemplo, o del sur de Veracruz, y de esta manera nosotros poder entender cuál es la estrategia más efectiva que se pueda replicar. No se trata de apropiarse o robarse proyectos, se trata de innovar y adaptar ese proyecto que es funcional a lo que yo tengo como problemática. Entonces va a ser bastante ameno poder estar viendo un proyecto bien sustentado, con buenos resultados en alguno de nuestros estados y poderlo implementar en nuestro estado o en nuestra comunidad. El segundo reto es la coordinación entre los actores públicos y los niveles de gobierno. Para este evento, por ejemplo, hubo la participación de los 3 niveles de gobierno. Tuvimos apoyo de la delegación Cuauhtémoc, tuvimos apoyo del Dulce está ocupada. Pero bien, intervino de alguna manera el federal con el Instituto Mexicano de la Juventud y el de la Ciudad de México. Entonces es muy importante nosotros también que logremos esa aproximación con todos nuestros niveles de gobierno.
Yo sé que, vaya, porque ha sido una de las situaciones con las que nos hemos enfrentado, muchos dicen, no, es que yo llego al gobierno o llego al cabildo y no me hacen caso, o ese tipo me cae mal porque era un aprovechado y llegó al poder nada más por bla, bla, bla. Esto es la situación en México y queremos evitar justamente eso. Hace poco vi un Twitter de Fidel, muy bueno, por cierto, síganlo, Fidel Monga, @Fidel Monga, me está pagando por promoción, entonces tengo que... No, la verdad es de que tuitea muy buenas cosas y él decía una frase, ¿cuándo empezaremos a entender que los jóvenes necesitamos propuestas y no protestas? Me lo imaginaba en su coche parado en el tráfico por alguna manifestación de algunos chavos que estaban quejándose de algo. Y es justamente esto. Ya sabemos cuál es la situación en nuestro país con el sector gubernamental, pero es justamente nuestra creatividad y nuestras estrategias con las que nosotros nos podemos plantar y convencerlos de que nos apoyen. ¿De acuerdo? En algún inicio nosotros creíamos como muy raro poder tener algunos de nuestros patrocinadores, pero hubo estrategia de la parte de comunicación y relaciones públicas que lleva Dulce que lo logró. Entonces, se pueden hacer las cosas y ahí está la prueba. Entonces, les pido por favor mucha creatividad y mucha buena actitud para poder llegar y enamorar el proyecto y decir, esto no es la varita mágica, esto no va a solucionar el problema que tenemos aquí en mi estado, aquí en mi comunidad, pero es una estrategia y es una manera de poder llegar a eso. Entonces, creatividad y muy buena actitud. Suena demasiado idealista. Ay, si nada más voy a llegar y me sonrío y listo, ya me van a dar a lo mejor el recurso. No, esto tiene más profundidad. Esto va por otra cosa que yo sé que después de manera individual ustedes van a poder centrar y saber cómo lo podemos hacer. Ahora, otra de las oportunidades es de que no estamos solos. Les aseguro que si ustedes llegan a sus respectivos lugares, platican con su familia, a lo mejor ya tienen algún otro integrante, a su papá, a su mamá, algún otro vecino que esté como con tiempo de ayudar y listo, armar la estrategia. Y tenemos EVA como reto común para todos los países que ya hablamos. Reducir la brecha de la falta de interés y poca participación de los usuarios del agua. Este es uno de los principales problemas por los cuales unas políticas públicas no son efectivas. Sin embargo, reducir esa brecha de como joven, como niño, no, es que qué flojera, no, es que yo, ¿por qué? Hasta que si soy un chavo y soy estudiante no me van a hacer caso. Eso es uno de los retos de EVA. Demostrar que sí se puede hacer una acción concreta sin necesidad de ser político, sin necesidad de ser dueño de una empresa y sin necesidad de tener dinero. Ese es uno de los retos. Nuestro siguiente reto, incentivar la mejora de resultados de políticas, que exista coherencia de políticas a través de sectores dependientes del agua, como la agricultura, la energía y el desarrollo territorial. Hay una investigación muy profunda y la siguiente intervención, que es de Fidel Mondragón, va a ser muy útil para entender este punto. Personalmente me hice cargo de esta investigación de cómo ha estado el sector gobierno a través de las políticas públicas en esto, en el resultado de esos proyectos. México es parteaguas en la creación de estos bancos de agua, que son los gestores, los administrativos. Tenemos el Instituto Mexicano de Tecnologías por el Agua, tenemos Conagua, y aunque los vemos ya en estos momentos de la vida tan fácil y tan cercanos, hay una dependencia de Conagua en toda la República, y podría parecer como, vaya, muy sencillo, pero hay situaciones como en Belice. Yo tuve la oportunidad de vivir en Belice durante 10 meses, y es muy crítica la situación. No hay una persona, no hay una dependencia que se responsabilice de la administración, lo que le hace ser un país muy vulnerable, porque puede llegar a lo mejor alguno de ustedes con un superproyecto muy bueno financieramente para hacerse millonarios y Belice les abre las puertas y los hace vulnerables por esa situación, porque a lo mejor podría llegar la misma situación de Cochabamba, ¿no? De que ustedes exageren con el precio y pues se haga un conflicto. Entonces, este es otro de los retos, que nosotros podamos hacer esta vinculación a través del triángulo que les comenté para poder llegar a estos sectores. La agricultura, ¿por qué la agricultura? Porque ustedes saben que el mayor porcentaje de agua que se utiliza es para este sector. Y México la agricultura es uno de nuestros principales dependientes económicos. Ok, promover una cultura cívica en relación al agua.
y esto también lo va a manejar Fidel, sobre esa nueva cultura del agua. Es importante adoptarlo como parte de nuestro estilo de vida y no nada más por tener el conocimiento teórico de si es que mi cuerpo es tanta cantidad de agua y sí porque el agua se reduce. No, ya es una cuestión cívica y es una cuestión cultural que nosotros queremos llegar con todos los, con los países que estamos invitando y concentrarlo aquí en México. Entonces, si se dan cuenta, el reto común es bastante ambicioso, bastante prometedor y diría yo, bastante alcanzable de acuerdo a las metas de desarrollo del milenio. Entonces, siéntanse muy satisfechos, chicos, chicas, de ser parte realmente de este alcance y desarrollo y poder levantar la mano y decir, sí, yo soy parte de la solución de una situación global. Muchos cuando yo platico de los objetivos de desarrollo del milenio siempre vienen, es de las Naciones Unidas, eso no sirve, no hace nada. Y sí lo hacen. Y sé que sí lo hacen y sé que son efectivos porque yo he participado en foros de discusión de Naciones Unidas, he estado en estas grandes reuniones y sí escuchan, y no escuchan nada más al que protesta, escucha al que propone, y al que propone de manera efectiva, porque para hablar y discutir y reclamar es muy sencillo, pero entonces Eva tiene una fundamentación estratégica, como ya lo vimos, para llegar y no nada más decir, soy joven, apóyame porque tengo este proyecto y además el diseño velo. O sea, el diseño está bonito, tiene su logo, tiene su página de internet, Facebook. No se trata de eso. Es importante, pero se trata de entender cuál es la estrategia que estamos utilizando. Ok, la sustentabilidad hídrica en Latinoamérica. La situación es muy complicada y a lo mejor después podríamos tener un espacio para que nuestro participante de El Salvador nos cuente un poquito la situación. Pero bien, Eva hacia un desarrollo inclusivo y sostenible. Es la única frase, que se me ocurrió en esta parte. La Escuela Virtual del Agua va con miras hacia un desarrollo integrador, como ya vimos, lo repito una vez más, hacia este triángulo de actores de la sociedad civil. Sostenible, porque si bien nosotros podemos acceder a situaciones económicas, tiene que ser sostenible desde el desarrollo humano, desde el conocimiento y el capital humano. Eva no va a ser posible, como lo mencioné anteriormente, únicamente con infraestructura y recursos económicos. El problema del agua, recuerden, no se trata únicamente de estos dos factores. Se trata que sea sostenible a partir de uno, a partir de que yo dije, yo decidí participar en Conexión Eva 2013, pero ya pasó un mes y pues como que no veo muy seguro nada, ya me invitaron a otro proyecto y mejor lo dejo. Hay que ser honestos y por supuesto, si al final del día deciden emprender otras cosas, perfecto, porque esto, como les comenté, es un proyecto integrador de la sociedad civil. Sin embargo, dense la oportunidad también para delegar la responsabilidad, pero si es para que ustedes asuman el compromiso de decir, caray, pues es una oportunidad y además, ¿cuánto nos puede invertir el hecho de entrar a internet y estar monitoreando nuestra escuela virtual y nuestros estudiantes? Es realmente cuestión de decisión y no hay otra cosa. Entonces, a esto se refiere lo sostenible. No de que tengamos un presupuesto mensual o anual de parte de Coca-Cola o del gobierno para decir, ahí va implementación de la escuela virtual. Porque en realidad es una plataforma virtual. Entonces, a lo mejor le podríamos pagar a nuestro diseñador, a la persona que se encarga del manejo ahí de las preguntas y eso. Pero es algo también muy atractivo. Le estamos apostando a las tecnologías de la información, a las famosas TICs, a las redes sociales. Tenemos el Facebook, tenemos el Twitter. Personalmente a mí el Facebook y el Twitter me ha servido bastante. Integración, cooperación regional y oportunidades para el desarrollo. Esta es una gráfica de lo que estaba comentando anteriormente. Banco Mundial hasta hace 10 años únicamente trabajaba con gobiernos. No se podía meter con empresas ni con sociedad civil. Después de que termina esta parte con gobierno, entra con empresas, con la iniciativa privada. Y hay una parte muy importante y es una gran noticia para todos nosotros, agentes de cambio, que la sociedad civil ya está considerada como empresa de acuerdo al Banco Mundial en el siguiente contexto. La sociedad civil bien organizada, que crea proyectos sustentables, que crea proyectos con grandes metas como la Escuela Virtual del Agua, está dando resultados, es decir, son productos, y una empresa ofrece un producto. La sociedad civil organizada, a través de una organización, un proyecto que entrega producto, se convierte en este sector
de acuerdo al Banco Mundial, lo que se traduce en lo siguiente: podemos recibir como sociedad civil los recursos para poder implementar un proyecto y hacer un convenio o un contrato de colaboración directamente con Banco Mundial. Y sociedad civil, bueno, pues lo componemos nosotros los jóvenes. Bien, y esto se hace a través de la estrategia de cooperación internacional descentralizada. Este esquema es muy ambiguo, así sin la explicación, y uno de los contenidos que nosotros tenemos dentro de la escuela virtual aclara perfectamente esto. En una de las conferencias en las que yo estuve con Robert, se pronuncia Solek, y él fue el director del banco hasta el 2010, me parece, y dijo lo siguiente, y me pareció importantísimo lo que dijo: ahora puede haber llegado el momento de invertir en el sector privado sin fines de lucro, es decir, nosotros, la sociedad civil, para ayudar a reforzar la capacidad de las organizaciones dedicadas a la transparencia, la rendición de cuentas y la prestación de servicios. Por eso Impulso Acción Agua se constituye como asociación civil para cubrir esto que dijo Robert: ser transparentes, rendir cuentas, cuántos estudiantes tendremos, cuántos proyectos tendremos y cómo nos gastamos lo que nos puedan dar. Y prestar un servicio. ¿Cuál es nuestro servicio? Hacer que la comunidad participe y tener para la primera meta 2,000 proyectos sustentables promovidos por niños y jóvenes en México, América Latina y el Caribe. Está muy claro. Y entonces me emociona bastante cómo un proyecto en menos de un año puede dar respuesta a las grandes conferencias y a las grandes declaraciones de los actores. Entonces, sí es posible acercarnos de esta manera a estas grandes cosas que muchas personas creen fuera de nuestro alcance por ser la ONU, por ser en Nueva York o en otros países. ¿Cuáles son los servicios de EVA? Bien, el intercambio de conocimientos. ¿Por qué? Porque también va a haber una biblioteca que el director académico nos explicará también esa parte, y las investigaciones orientadas a crear condiciones más propicias para la promoción de la responsabilidad social. Los aportes de los jóvenes a la implementación de las metas del milenio o los ODM. Yo lo resumí en lo siguiente: la inacción no lleva a ninguna parte. Muchísimas gracias. Mi correo es arturo.m@accionagua.org. Mi Twitter, ArturoEMTZ. Vamos a tener la intervención del egresado del Colegio de México en Ciencias Políticas, Fidel Mondragón García. Bueno, buenas tardes. ¿Cuál es el problema de lo legal? En México, el artículo 4 constitucional garantiza el acceso, da como derecho humano al agua y a un ambiente sano. Pero, pues todo derecho conlleva una obligación, ¿no? Y eso junto lleva una responsabilidad, que justo fue el lema que usamos Arturo y yo en nuestro primer encuentro en el Parlamento Latinoamericano por el Agua, que era esto: o sea, siempre hay que tener conciencia de que un derecho es una obligación. Entonces, un ejemplo claro de eso es la libertad de expresión, que a este país costó sangre, sudor y lágrimas literalmente, y que de repente se llega a abusar de él en la parte de: yo estoy en mi libertad de expresión, entonces puedo difamar, puedo decir lo que yo quiera sin sustento, y eso no va de la mano con la responsabilidad que tiene uno al hacer uso de su libertad de expresión, que siempre debe sustentar las cosas en algo verídico. En el tema ambiental es lo mismo. Yo tengo derecho a tener agua en mi casa, que en México solo al 10% del país no se le cumple. Pero ese derecho que yo tengo de abrir el grifo y que salga agua, o que yo tenga acceso al agua, va de la mano con una responsabilidad que es cuidar el agua. En ese sentido, la Escuela Virtual del Agua tiene que ir en esa línea, desde mi punto de vista, recordar siempre ese punto. Si estamos promoviendo una responsabilidad, no exigiendo un derecho. Hay que cambiar el discurso, el chip hay que cambiarlo. No estamos siempre exigiendo, siempre es una sociedad que protesta. La latinoamericana en general es una sociedad que protesta por todo, que tiene muy bien puesto esta parte de salir a las calles y protestar, mucho más que la europea, mucho más que la norteamericana. Sin embargo, donde sí estamos muy atrasados es en la generación de propuestas. Y es ese tweet que justamente sí lo hice en el coche. Si todos los esfuerzos que pusiéramos en generar estas grandes manifestaciones, y para la gente que nos pueda seguir de otros países, en México hicimos una manifestación de 1 millón de personas en 2008 por la paz en México, exigiendo la paz en México.
Esto fue convocado por diferentes asociaciones civiles, organizó en menos de 2 semanas 1 millón de personas por aquí, por Reforma. 1 millón de personas es lo que cuentan los medios internacionales, que digamos son los más objetivos. ¿Y qué pasó? México no está en paz. En 2008 lo propusimos, lo exigimos, yo fui, pero de ahí, ¿qué hemos propuesto como sociedad civil? Sabemos que el diagnóstico no es claro, sabemos que 1000 cosas hacen mal, tenemos identificadísimo lo que está mal, y en el tema ambiental es igual, sabemos que está mal, pero ¿qué estamos proponiendo? ¿Qué estamos haciendo para generar solución? Entonces, bueno, siendo el problema desde lo local, ¿cuál es el problema desde lo social? Ustedes lo conocen, los recursos naturales son un bien común, y ese sur pertenece a todos, y cuando algo pertenece a todos, normalmente no hay un cuidado adecuado, porque pues no es mío, es de todos. Y si daño alguno de esos recursos, tarde o temprano afectará a alguien más. Entonces, bueno, hay que ponernos a pensar siempre esto, o sea, que el aire y todos los recursos naturales son un bien común que todos vamos a utilizar, y en ese sentido hay que ir trabajando. Los recursos son de todos y son míos, por lo tanto hay que cuidarlo. Y el abuso de recursos por parte de algunos, como son algunas empresas en el mundo, daña al resto de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el tema es que si una persona puede contaminar millones de litros, y esos millones de litros van a afectar a millones de personas. Eso lo hace una sola persona. Pero ¿cuántas personas necesitas para limpiar todo el agua? ¿Cuánta infraestructura? ¿Cuánto dinero? ¿Cuántos recursos? Entonces, esta parte siempre hay que tenerlo claro. O sea, si es importante sensibilizar a una persona, porque esa persona puede ser la que no contamine. Quizá no es la que limpie, pero quizá es la que evitemos que contamine. Y el evitar contaminar es beneficiar a millones de personas. Eso lo hace una persona. El potencial que ustedes tienen de contaminar como personas es enorme, enorme. Si logramos sensibilizar a uno, por eso los eventos y por eso las pláticas, cuando son así miles de personas o cientos de personas que hablando y que dices, bueno, si logras llegar a una, ya ganaste. Porque evitaste que esa persona, su contaminación creciera. Entonces, sí es importante el uno a uno, ¿no? Y la otra parte es siempre estar sensibles a lo que pasa en nuestro entorno. Por ejemplo, ustedes beberían agua, o más bien, comerían peces, pescados en esta agua. Las únicas personas, desde que pasó esto, yo pongo esta imagen, que me han dicho que comieron de eso, que sabían que comieron eso, fueron los de Veracruz. Unos jóvenes de Veracruz con los que yo estaba hablando, y que se sabían. ¿Por qué? Porque afectó su entorno. Pero lo vemos lejano y sí están las noticias y sí, qué mala onda, qué empresa tan irresponsable, pero no tenemos esta parte de, pues me va a afectar a mí. Y es igual en todos los temas ambientales, los vemos lejanos y no nos va a pasar. Y esto es porque las campañas mediáticas que como ambientalistas hemos forjado han sido con mensajes lejanos. El clásico ejemplo es el oso polar. Y el oso polar en México, hay uno, está muriendo de calor, el pobre vive en el zoológico de Chapultepec, y es todo. Ese mensaje no va a pegar en México. Y cualquier tipo de mensaje fatalista y que hable de osos polares y de cosas lejanas no va a llegar a ningún lado. Es momento de cambiar el mensaje, dejar el tema de todo lo que malo que va a pasar en el mundo si no actuamos, a todo lo bueno que puede pasar si sí lo hacemos. Cambien ese chip, o sea, ese mensaje es fundamental, porque los ambientalistas nos tachan de locos y de abrazar árboles por esos mensajes. El mensaje nunca pega. El mensaje de miedo es poco comprable. Ustedes piensen, como dice Arturo, y qué bueno que el Banco Mundial reconoció esta parte como empresa, estamos vendiendo un producto, que es el producto que las personas cambien su actitud hacia el ambiente y hacia el agua en particular. Nadie vende productos a través del miedo. El enfoque de una solución al tema del agua, que es lo que comentaba Arturo, es cultura del agua, como el conjunto de creencias, conductas y estrategias comunitarias para el uso de agua. La cultura hídrica siempre es un concepto de grupo, resultado de la percepción socioculturales y los valores que circulan entre y atraviesan a los sujetos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que generar nuevos valores. Tenemos un problema y para resolver un problema hay varias soluciones. Nunca hay una sola vía de solución, nunca hay una sola forma de solucionar el problema. Entonces, esta solo es una forma, que es, tenemos la problemática, es el triángulo que decía Arturo, yo le voy a agregar una arista más a Arturo para que sean un cuadrado. El sector 1, que el sector 1 es gobierno, no lo voy a detener, son megaproyectos, educación, infraestructura, políticas públicas, cosas que ningún otro sector puede hacer, porque por ley y por infraestructura y por recursos lo puede hacer el gobierno. El sector 2
que son las empresas, que es exigirles tecnologías limpias, seguridad ambiental, inversión en proyectos verdes y tener un modelo de desarrollo sustentable. El sector 3, que es el que somos nosotros, que es sociedad civil, que es mucho más eficiente en maneras organizativas y ejecutivas, pasa de los dichos a los hechos de manera más sencilla y no todo lo debe resolver el gobierno. Es decir, cambiar la visión de todo lo debe resolver el gobierno, que en eso ya estamos, creo que se ha avanzado, y un mayor conocimiento de la problemática. Aquí el punto es la organización mucho más efectiva, y siempre pongo el ejemplo de organizar una fiesta. Organizar una fiesta lo podemos hacer, me imagino lo hicieron ayer. Justo salieron de fiesta y es lo más rápido del mundo. Tardará una media hora, si hay como diferentes puntos de vista de qué se debe hacer, pero en general es bastante sencillo ponerse de acuerdo dónde se va a ir, quién va por las chelas, quién va por los refrescos, quién pone la casa, quién va por las botanas, listo. O a dónde vamos. Es una fiesta. ¿Saben lo que significa organizar una fiesta, lo mismo en gobierno? Significa un friego de trámites burocráticos. Que te aprueben el presupuesto, que te aprueben el día, que le den los días a las personas. Eso, así, la fiesta, olvídense temas profundos. Es sumamente complicado de organizar en gobierno. Y en empresas es igual, un poco menos, pero es igual. Organizar la fiesta de fin de año, bueno, contratan a alguien para que organice la fiesta de fin de año en la empresa. Entonces, para que vean cómo sí hay mucho más eficiencia en la sociedad civil. Y el último, y es el que yo agrego, que es el yo. Siempre, eso decía Mahatma Gandhi, que cambió un país sin disparar una bala, debe ser uno el cambio que quiere ver, empezar por uno mismo. Eso ustedes ya lo están haciendo bien. Siempre se debe ver, si no nos vemos como parte de la solución, y es lo que dice Arturo, si no vamos a actuar como en cualquier solución, vamos a ser parte del problema. La inacción siempre genera el problema. Siempre es el status quo, y si el status quo es una problemática, si no hay acción, nos vamos a quedar ahí. Y todo proyecto debe empezar por cambiar nuestra actitud hacia el problema. Entonces, en este sentido, pues, si el yo es importante, el yo joven es mucho más importante. El efecto multiplicador de los jóvenes, si todas las personas podemos incidir en el comportamiento de los demás, de cualquier forma, desde nuestra actitud hasta lo que decimos. Entonces, llegan a esta conclusión que el efecto de los jóvenes es 2 veces mayor que el efecto de una persona mayor de 35 años. ¿Por qué? Porque sus ciclos sociales son más amplios. Ejemplos de este efecto, esto es Chile, es una manifestación creo que de 60,000, 70,000 personas, organizada en 4 días por Facebook y Twitter únicamente, porque obviamente era en contra del gobierno, entonces no era. Esto es Egipto, cambiaron el país. En 3 días se organizaban por redes sociales, exclusivamente por redes sociales. Bueno, yo les vengo a presentar el Centro de Días Secciones Locales por el Agua, que es un proyecto que estamos haciendo, que acabamos de crear entre el Movimiento de Juventud México y Momentum, que es la empresa en donde yo trabajo, que es una consultoría para fortalecer a organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, ¿qué es este centro? Nace el 22 de marzo pasado, lo lanzamos en el Día Internacional del Agua, y es justo el año internacional de la cooperación en la esfera de agua, lo cual nos da una gran ventana porque creemos que este centro va a iniciar sus operaciones en México, ya está iniciando sus operaciones en México, pero quiere expandirse a América Latina a través del Movimiento de Juventud y otras organizaciones aliadas que tenemos en la región. ¿Qué es Cialagua? Que es centro, aparte pensando el nombre, de alguna forma que quedara atractivo, quedó Cialagua. Entonces, ¿qué es? Es el primer think tank sobre agua en América Latina con un enfoque local y juvenil. Creemos que el tema del agua, como lo mencionaba ayer también la persona de Coca-Cola, el licenciado Oscar, en México tenemos mucha información a nivel nacional y eso lo pueden encontrar en Conagua directamente o en investigaciones. Sin embargo, no ponemos atención a la investigación local. Hay muchos investigadores en universidades pequeñas a nivel local que hacen investigaciones muy profundas sobre el tema del agua en su entorno. Y esas investigaciones, como no son parte de una universidad muy grande, no son parte de la UNAM, del IPN, del Colegio de la Frontera Norte, del Colegio San Luis, o estas instituciones que tienen un gran nombre, pues se quedan ahí, ¿no? Guardadas en la universidad, y quizá el investigador y algunos colegas lo usen, pero no mucho más allá. Lo que queremos es agarrar esas investigaciones y a partir de ahí hacer reportes del tema y a partir de ahí darle información a los tomadores de decisiones en lo local.
porque a nivel nacional ya tenemos mucha mucha información. Es un centro que pretende acercar a los jóvenes a la investigación y promover las investigaciones sobre agua desde lo local. Creemos que la sociedad civil en general, y en particular en el tema del agua, muchas veces los jóvenes empezamos a ser parte de estas cosas, de sociedad civil y de proyectos y esto, y no sabemos bien a fondo qué problema estamos atacando. No sabemos los indicadores ambientales, no sabemos los indicadores de química, o sea, cuestiones que a lo mejor son fundamentales para el tema, no lo sabemos. Y queremos que los jóvenes, si vamos a empezar a actuar, actuemos con información y con investigación para que sea una actuación profesional. Entonces, en ese sentido, buscamos acercar a los jóvenes a que investiguen en sus localidades, que se junten con esos investigadores para que sepan cómo está el problema en su entorno. Es un proyecto para la generación de capacidades en los jóvenes con el objetivo de desarrollar proyectos locales que mejoren la situación del agua. Ya que tenemos la investigación hecha, lo que queremos es que generen proyectos e iniciativas juveniles del agua en su entorno mediato e inmediato. Y al final busca ser una plataforma para agrupar y generar conocimiento sobre el agua, agrupar todas estas investigaciones locales que hay en el tema y a partir de ahí generar reportes o información para llevar a los tomadores de decisiones. El movimiento ya tiene muy buena relación con tomadores de decisiones a nivel nacional, con Conagua, con el director, con los subdirectores, estamos en eso, pero ya hay una muy buena relación. Entonces lo que queremos es tener esta información y acercársela al tomador de decisiones también a nivel estatal y a nivel municipal. Entonces es un think tank y tiene pues, cuatro vertientes, ¿no? La primera, 4 cosas que creemos que son importantes. La primera es el enfoque, y es un enfoque donde participan los sectores gubernamental, empresarial y social. El social estamos enfocando principalmente a 2 subsectores, al académico y al juvenil, que normalmente están divididos, porque el académico, bueno, hay jóvenes en lo académico, pero no hay muchos investigadores jóvenes. Y tampoco queremos que todos sean investigadores, pero que sí haya una relación como muy de flujo de información entre los dos para que los jóvenes estén informados y actúen informadamente. Porque el estigma de que eres joven no sabes es porque a veces llegamos a proponer cosas sin haber investigado de fondo. Tenemos que llegar con toda la información en las manos para decir es esto y mantener un diálogo de alto nivel científico y técnico si es necesario, ¿no? Parte del análisis de los problemas locales para encontrar soluciones adecuadas al mismo. No creemos que no haya una solución para el tema del agua en México. Creemos que hay 32 o 2.455 o lo que ustedes consideren hasta qué especificidad de lo local lo quieren. Entonces queremos que se den ese tipo de soluciones y queremos tener no la solución, sino las soluciones que están implementando. A lo mejor no en todo el país, pero sí en una buena parte de ellos. Y lo otro es garantizar la incidencia de los jóvenes en la gobernanza del agua, que es fundamental. Si el tema del agua quiere ser algo prioritario a nivel nacional y algo que genere soluciones, tiene que tener participación de los jóvenes. Eso es el enfoque que usamos en el centro. Lo siguiente pues son las líneas de investigación, que esos los elegimos con base en lo que dice Naciones Unidas y con base en lo que la Comisión Nacional del Agua ha desarrollado, que son los temas más importantes a nivel nacional ahora. Es disponibilidad, accesibilidad, calidad, sanidad y sostenibilidad del recurso. En ellas está la administración también y varios subtemas, pero bueno, son los 5 grandes ejes que ahora estamos promoviendo en el inicio del lanzamiento. Apenas acabamos de cumplir antier 2 meses, entonces 3 meses, entonces apenas estamos como desarrollando estas líneas de investigación. ¿Qué proyectos tenemos? Ya actualmente estamos trabajando en reportes amigables de situación del agua en México. Es decir, no es necesario que tú seas, lo que queremos es juntar las investigaciones y hacer un reporte con un lenguaje mucho más amigable, mucho menos técnico, para que las personas, si quieren enterarse del tema del agua, no tengan que chutarse un informe de la Conagua que es muy técnico. Y es realmente si tienes el interés y todo esto para meterte a leerlo. Aquí son reportes que es una muy buena presentación del tema, el tema de reporte de seguridad hídrica y cambio climático, el de disponibilidad de inversión en agua por estado y saneamiento y salud pública, que son los 3 que llevamos porque presentamos uno al mes. Y son de 14 cuartillas máximo y tienen muchas gráficas, tienen muchos textos como muy fácil de leer, que uno se lo puede leer en 15, 20 minutos sin problema y darse una empapada de lo que es el tema y poder ver si es lo que pensaba que era o no y poder ir resolviendo algunas dudas. Esto es para que la gente se pueda acercar a la información del agua y sea mucho más fácil acceder al tema.
Vamos a hacer un índice nacional de seguridad hídrica, que lo queremos hacerlo de abajo hacia arriba, es decir, desde lo local hasta lo nacional, lo cual implica muchísima inversión en tiempo, en recursos humanos y financieros. Queremos levantar información desde los municipios hasta los estados y luego a nivel nacional para hacer un índice nacional de seguridad hídrica que no lo existe actualmente. Y queremos generar capacidades este año en jóvenes de 5 estados del país, por lo menos, que los jóvenes tengan las habilidades necesarias para desarrollar sus proyectos en lo local. Y por eso nos sumamos también a Escuela Virtual del Agua, porque creemos que sumándonos podemos cumplir con este objetivo sin mayor problema. Y el cuarto, pues son las metas, ¿no? Las metas son 50 agentes de cambio con capacidades de emprendimiento social en temas de agua este año. El índice de seguridad hídrica desde la perspectiva juvenil a través del acercamiento con los mejores investigadores del país. Queremos involucrar a los investigadores con más experiencia y con más conocimiento en el tema para que sean como la base de esto y que no sea solo investigación sin mayor argumentos científicos, sino pues, personas que tienen doctorado y líneas de investigación ya muy claras de muchos años. Para cumplir esas dos, actualmente el centro está en busca de patrocinadores o financiadores para reunir $1 millón, que es la cantidad necesaria para que estas dos metas se puedan cumplir en un año. Porque pues todo lo que se necesita para levantar información es muy caro, el ir a los estados, el poder estar generando esta información. Entonces, hay algunas posibilidades que parecen van surgiendo. Y lo que sí se va a hacer aún sin financiamiento son los 12 reportes sobre la situación del agua en diversas áreas desde lo local este año. Entonces, cada mes ustedes van a tener acceso a ese reporte. Incluso esperamos poder lanzar en marzo 4 reportes, uno por semana con motivo del Día Mundial del Agua. En general, el Centro de Ideas y Acciones Locales por el Agua en México. Estamos iniciando, estamos buscando aliados en los estados, estamos buscando cómo acercarnos a las universidades en los estados. Tenemos ya algunos contactos, pero son institucionales. Lo que queremos es tener jóvenes que se pongan la camiseta, que puedan decir, bueno, yo le entro al Centro de Ideas y Acciones Locales por el Agua. Y también, importante decirlo, queremos que en algún momento esto sea remunerable. Y es algo de lo que mucho hemos hablado Arturo y yo también, es el tema de sociedad civil ambiental en México se debilita porque cuando dejas de ser estudiante y necesitas empezar a ganar dinero, pues obviamente necesitas un trabajo. Y como normalmente esto no lo vemos como un trabajo y no lo generamos recursos para que se pague un sueldo, pues lo tienes que dejar. No es porque quieras, no es porque no te interesa, sino porque no genera recursos. Nuestra idea es poder dedicarnos 100% a esto, con sueldos, poder generar recursos suficientes para dedicarnos a esto totalmente. Entonces, en eso estamos y son bienvenidos quien quiera sumarse al esfuerzo. Son bienvenidos, los invito a seguirnos en Facebook, en Cialagua, facebook.com/Cialagua, en Twitter, ya se imaginarán cuál es el tweet. Y pues bueno, vamos a dar la bienvenida a José Alfredo Ríos Bernal. Y bueno, vamos a dar comienzo. Yo les voy a hablar sobre los contenidos o el plan de estudio de lo que es la Escuela Virtual del Agua. Es una plataforma importante para acercar a jóvenes principalmente, aunque también posteriormente vamos a trabajar con niños, para enfocarlos a la concientización y sensibilización de los problemas ambientales, específicamente del agua que sufre México y otras regiones de Latinoamérica. La metodología de ejecución, los contenidos de la Escuela Virtual del Agua se explican de la siguiente manera. Tiene los ejes que son temas para el desarrollo del curso de la Escuela Virtual. Tenemos también lo que es la carta descriptiva. Esta refleja el área de conocimiento a analizar, las competencias que el estudiante desarrollará y la estrategia para realizar la comprobación del desempeño que los jóvenes están empleando, ¿no? O que están desarrollando en la plataforma. Ahora bien, las unidades, que se desglosa el contenido temático de los ejes de EVA. Y de las unidades se deslindan lo que son los bloques, que son temas y subtemas por unidad. Existen 4 unidades fundamentales de la Escuela Virtual del Agua. El primero es el científico, el segundo es el técnico, posteriormente tenemos el teórico y por último tenemos la unidad de proyectos. Voy a ir haciendo hincapié en cada uno. Por ejemplo, la unidad científica, pues el área de conocimiento es la ciencia básica, ¿no? Este plan de estudio comprende 4 bloques que contribuyen a la formación integral del estudiante. En estos bloques se desarrollan y proporcionan contenidos que sensibilizan sobre problemáticas y temas ampliamente relacionados con el agua,
con una base científica ideal para el desarrollo del alumno. Por ejemplo, el bloque 1 son temas de agua, el bloque 2 temas sociales, bloque 3 temas de suelo y aire, y por último tenemos los temas de flora, fauna y otro tipo de recursos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué el suelo? ¿Por qué la flora? O sea, no hay nada, creo yo, en este planeta que no funcione en torno al agua. Entonces por eso es muy importante abarcar estos 4 temas. Ahora bien, la competencia es comprender y manejar conceptos relacionados con la ciencia para entender y visualizar esas problemáticas que se presentan por el agua, ¿no? Así como otros conflictos que giran en torno a este recurso hídrico, para generar un pensamiento ideal que logre crear acciones que puedan contribuir de manera positiva al medio ambiente. En el bloque 1 se toman diversos temas. Hago hincapié de que no son los temas específicos o los únicos, sino se abordan más, nada más que para la presentación decidí agarrar o tomar los más importantes que consideré. Por ejemplo, ¿qué es el agua? A veces no sabemos cuál es la definición o qué significa, ¿no? Siempre pensamos en sólido, líquido, el famoso ciclo del agua, que sí es muy importante tenerlo en cuenta, pero también el significado que representa, no nada más a nivel definición, sino en una cuestión social. Ahora bien, el agua en su importancia, porque es tan importante el agua no solo para nosotros, sino para los ecosistemas, la biodiversidad, entre otras cuestiones. La sobreexplotación de los acuíferos, que ya empezó a mencionarse, y hay muchísimas problemáticas, no solamente aquí en México o en la Ciudad de México, sino Baja California o en otros estados de la República, o incluso diferentes partes del mundo, ¿no? La contaminación del agua, que es muy importante también tratar, y que no solamente se ve a ciertos factores que normalmente consideramos. Ahora bien, pues ya mencionamos el ciclo del agua, también la disponibilidad y distribución, ¿no? Porque bien mencionó Carmen, en Mexicali tenemos asegurada el agua, ¿no? A pesar de que es un desierto, pero hay lugares como en Ensenada, que está muy cerca, que no tiene agua, o sea, simple y sencillamente Mexicali presenta el 90% del agua de Baja California. Eso hay una enorme diferencia. Por eso depende mucho eso, la disponibilidad y la abundancia. Entonces, con ese tipo de cuestiones o planteamientos, el alumno va a poder comprender mejor, pues, el significativo que tiene el agua, ¿no? Tanto en el aprovechamiento como en la abundancia, y que ya lo hemos abordado muchísimo, la abundancia, ¿no? Que es, yo siempre he pensado que la disponibilidad y la abundancia genera una percepción muy diferente en cada lugar. Que por ejemplo en Mexicali, pues tenemos agua, pero Ensenada no tiene agua y tiene un tremendo problema con la disponibilidad de agua, pero la gente sigue desperdiciándolo. Yo creo que el porcentaje es mucho mayor que en Mexicali, porque les encanta regar cada 2 días las banquetas con agua, así. Y el problema de contaminación de los acuíferos se está debiendo, como los están sobreexplotando, está el problema de la intrusión salina. El agua de mar está rellenando todo ese hueco. Entonces la calidad del agua potable no es buena y varía por zonas, ¿no? Entonces es muy pesada, mala calidad, y pues genera problemas ya en la agricultura. Se han presentado muchísimas opciones muy viables por los científicos de la Universidad Autónoma, pero lamentablemente también las cuestiones gubernamentales no han permitido hacer ese enfoque y ese aprovechamiento sustentable del agua. Bueno, ahora bien, el bloque 2, que son los temas sociales, se habla un poco de la historia del agua, cómo ha estado presente el agua a lo largo de todos estos años que han transcurrido. Y por ejemplo, en el tema de obras hidrológicas podemos pensar en la actualidad, pero se hace referencia a todas aquellas acciones que generaron nuestros antepasados para empezar a acumular el agua, que es cuando empieza ya a asentarse las civilizaciones, ¿no? Se habla de México y algunas áreas de Latinoamérica, pues también la importancia del agua como un derecho humano, el agua potable y el saneamiento, porque es tan importante tener un agua de calidad, ¿no? Así, hay una frase que dice, el agua es vida, pero si no es de buena calidad, te puede conducir a la muerte. Ahora bien,
Toca mucho, hace mucha referencia a lo que es el saneamiento y la importancia, y un papel que es muy fundamental, que es la mujer y el agua, ¿no? ¿Qué papel desarrolla tan fundamental la mujer en la conservación de este recurso? En el tema 3, pues habla de la contaminación del suelo, lo general y básico de ese tema. Ahora bien, la reducción de materia orgánica, y se preguntarán, ¿por qué este tema, no? O sea, los procesos biológicos con respecto a la materia orgánica son muy importantes para la captación de agua en los ecosistemas. Y bueno, a pesar de ello, es muy importante también hacer hincapié que no solamente la pérdida de materia orgánica genera un problema, sino la degradación, que se deriva por muchas cuestiones. La tala clandestina, los incendios forestales, las inundaciones, entre otras cuestiones. Y también tenemos el tema de la atmósfera, porque es muy importante tener una calidad de aire, ¿no? Y el tema de la contaminación, que no puede pasar desapercibido, y la calidad. El bloque 4 toca el tema de lo que es la deforestación y fragmentación de los ecosistemas, que influye mucho a que no se empiece a captar el agua en los ecosistemas naturales, la dinámica hidrológica en los ecosistemas, cómo fluye el agua en estos lugares, ¿no? La vegetación, qué papel realiza la vegetación en la captación del agua, que lamentablemente en muchos lugares de México no hay información al respecto de porcentajes o tasas de captación de agua. También se habla del estrés hídrico, cómo afecta la falta de agua a la vegetación y cómo pues disminuye la captación. Y los hongos y el agua, que se preguntarán, ¿por qué los hongos? Los hongos y las plantas realizan una asociación que se llama micorriza. Aproximadamente el 80 o 85% de las plantas se unen para hacer un proceso biológico mejor. O sea, el árbol le proporciona la materia orgánica al hongo y el hongo la convierte en nutrientes esenciales que puede absorber fácilmente el árbol y puede desarrollar un desempeño mejor. Entonces, por eso es muy importante este grupo o este tipo de organismos en los ecosistemas, porque en algunas especies, si los hongos no están, el árbol tiende a morir y por tanto la captación de agua pues va a disminuir, porque ya no está la flora realizando el papel que normalmente desarrolla. Y bueno, también la disminución de especies, tanto de la flora como de la fauna, genera muchos problemas en este tipo de problemáticas de captación de agua. Todo es un ciclo. Tenemos la unidad técnica, que el área de conocimiento es la tecnología ambiental, que se ha propuesto básicamente, ¿no? El plan de estudios también incluye 4 bloques que contribuyen a la formación integral del estudiante. En estos bloques se aplican conceptos generantes mediante la interpretación y determinación de asuntos relacionados con la conservación del recurso hídrico. Nada más que aquí me movió el Office la información. Tenemos métodos para ahorro de agua, métodos para conservación del agua 1, 2 y 3. La competencia es analizar y comprender e incrementar los conocimientos teóricos, prácticos y técnicos necesarios para proponer, desarrollar alternativas que generen la solución a problemáticas relacionadas con el agua y el ambiente, utilizando los procedimientos y métodos que se han propuesto para mitigar problemas, para beneficio de la sociedad y del medio ambiente. Por ejemplo, en métodos o en el bloque 1, que es métodos de ahorro de agua, pues les planteamos de dónde viene el agua, porque es muy importante saber su origen, ¿no? Siempre decimos, pues el agua sale del grifo, pero no, tiene un origen. Y también de la huella hídrica, ver qué tan importante es el impacto que generamos al no aprovechar racionalmente este recurso. La cultura del agua, qué impacto tiene tener esta cultura. El valor económico del agua, que ya lo mencionamos, tengo agua, pues no tiene un valor tan significativo. El uso, ya hablar del uso del agua, de la lluvia, genera un parteaguas interesante del aprovechamiento de lo que hay en el medio, y en especial lo que es las urbes, las grandes urbes. Y cómo ahorrar el agua, varios tips de cómo ahorrar el agua en nuestra oficina, en el hogar o en nuestra escuela. Posteriormente tenemos lo que son los métodos de conservación del agua 1, donde se planea la creación de un jardín botánico
con vegetación nativa. Y se preguntarán, ¿eso cómo beneficia? Los jardines botánicos son un programa de educación ambiental que concientizan a la población del papel fundamental que desarrolla la vegetación nativa, pero modificar el uso de suelo a través de la demografía impide que la vegetación nativa realice la captación del agua que realiza. Es muy importante que la gente o que los jóvenes conozcan muy bien esta perspectiva de qué papel realiza esta vegetación, ¿no? Porque pensamos que a lo mejor el árbol de aquí capta agua, pero pues está en una maceta. Entonces es muy diferente el desempeño que van a realizar una vegetación exótica a la vegetación nativa. Eso es muy importante. Y también pues los jardines botánicos y los hábitats escolares, que a veces, además de generar un conocimiento de plantas, pues genera la concientización que tanto buscamos. Los huertos escolares y familiares, donde se aprovechan los recursos al máximo y generan beneficios económicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una familia que es de escasos recursos, tener un huerto familiar implica a que no va a gastar tanto, ya va a tener todo a su alcance y de muy buena calidad, y pues el costo va a ser mínimo. Ahora también la elaboración de composta, porque es tan importante aprovechar los residuos vegetales y principalmente, y cómo beneficia en el suelo, a las plantas, todo esto, este proceso que se da. La importancia y cómo se hace este proceso y el reciclaje. Que dirán, ¿el reciclaje funciona? Sí, realmente, porque en los procesos reutilizar los materiales disminuye la cantidad de agua o recurso energético que se aprovecha al generar algo nuevo. Tenemos en el bloque 3 lo que son las casas de paja. Entonces se preguntarán, ¿por qué la casa de paja? Reducen mucho el consumo energético, se aprovechan mejor los recursos de la región y son muy económicos. También la energía, que juega un papel muy importante en el aprovechamiento del agua. Existen muchas formas de producir energía, ¿no? Pero una de ellas es utilizar el agua. Entonces, se habla de qué es energía, cuáles son las energías renovables que son amigables con el ambiente, pues la energía verde, el tener un consumo responsable, cómo se relaciona el consumo con el cambio climático, la famosa huella ecológica también, ¿no? Y el cambio climático desde la perspectiva de cambio climático, la huella de carbono. La huella del carbono básicamente es el impacto que se está generando a través del dióxido de carbono y cuáles medidas se están implementando para disminuirlo. Después tenemos la unidad teórica, que el área de conocimiento ya son las políticas de agua. Esta unidad también comprende 4 bloques que contribuyen a la formación integral del estudiante. En estos bloques se desarrolla un panorama sistemático sobre los principales políticas, órganos y tratados internacionales del agua, donde se maneja la solidaridad mundial del agua, la gestión del agua, leyes y reglamentos y el famoso Día Mundial del Agua. La competencia es analizar los procesos sociales y políticos que han configurado el sistema de regulación del agua en un contexto local e internacional, tomando como referencia los principales cumbres y foros que discuten el agua como un aspecto de agenda internacional. El estudiante producirá un análisis crítico para determinar las mejores prácticas de inclusión entre la sociedad y el gobierno. Por ejemplo, en el bloque 1, que se maneja la solidaridad del agua, pues, ¿qué son las políticas públicas? ¿Por qué es tan importante conocer de políticas públicas? Pues para hacerlas mejor y unir a la sociedad con gobierno para llegar a esto. La implementación de una política pública, el triángulo de los actores en la política pública, que es muy importante conocer, los objetivos de desarrollo del milenio, que ya lo vimos con Arturo, y el programa hidrológico internacional. La gobernabilidad del agua en el bloque 2 también se maneja, porque es tan importante hacer un aprovechamiento a través de los gobiernos para que a todos les llegue el agua. Los principios de la gobernabilidad del agua, también la gobernanza internacional con este tema, los organismos del agua, ya sean internacionales en México o los regionales, ya sean municipales o estatales. En el bloque 3 son las leyes y los reglamentos que se manejan, ya sea en México, en Latinoamérica, y también pues se habla un poco de lo que es el derecho al agua. Y por último se habla de
toda la cuestión que se genera a través de la cultura, la educación ambiental, cumbres o eventos que se realizan para celebrar la importancia del agua. Tenemos la unidad de proyectos. Esta área de conocimiento es la generación de proyectos locales. Que a veces pensamos que un proyecto o una acción mínima no tiene un resultado significativo. Al contrario, de poquito en poquito vamos contribuyendo significativamente con este planeta. Ahora bien, también comprende 4 bloques que contribuyen a la integración, a la formación integral del estudiante. En estos bloques se brindan las estrategias necesarias para la creación, desarrollo e implementación de proyectos locales como respuesta concreta a lo que ya han aprendido derivado de las problemáticas que identifican en su región. La competencia es identificar los problemas sociales de su comunidad, ubicar el problema del agua como una situación de urgencia a tratar con soluciones medibles, prácticas e inclusivas, generación de ideas, generación de proyecto por estudiante que atienda un problema hídrico de manera creativa y sustentable y que de alguna manera no resulte costosa. En el bloque 1, que es la visión panorámica sobre el Programa Hidrológico Internacional, pues el estado del medio ambiente en nuestra región, el agua, los foros de discusión y el consumo que se realiza, las soluciones viables, lo que es una guía de acción, por dónde podemos empezar, definir un evento o proyecto. Aquí ya los chavos van a definir un proyecto en específico con lo cual van a trabajar. Proyectos en la comunidad, de escuela y caso de éxitos que se ha implementado en algunas partes para que se den idea de lo que ellos también pueden implementar o adoptar esos mismos. El plan de acción y la línea de tiempo, la logística, recursos y el financiamiento. Y por último, la revisión del proyecto o evento, el área de oportunidad, ya sea a través de Semarnat, de TUNSA, del Parlamento Mundial de la Juventud por el Agua, el Movimiento Internacional Agua y Juventud, concursos, premios y otro tipo de eventos. Ahora bien, la evaluación de los estudiantes será ejecutada por monitores, o profesores, básicamente ustedes, la cual incluirá una encuesta al final de cada curso que servirá para reflejar los indicadores de calidad en el monitoreo y funcionalidad de la plataforma EVA Campus ORG. Ahora bien, ¿cuál es el papel que van a desempeñar los monitores? Pues promocionar la escuela virtual del agua en diferentes escuelas o incluso en eventos ambientales, que es donde se tiene también mucha respuesta. Identificarán los recursos disponibles en la escuela o en la casa, tales como aulas o espacios con computadoras, si el alumno tiene una computadora en casa, para hacerlo más tangible y que no desaprovechen la oportunidad. El acceso al internet, la disponibilidad y el compromiso de la escuela, ¿no? Porque a lo mejor la escuela no se compromete y no le permite al alumno desarrollar esta actividad. Y también pues involucrar a la misma escuela, a los padres, maestros, con los alumnos, para que el alumno pueda desarrollarlo lo mejor posible. La escuela virtual del agua no es una plataforma complicada en su ejecución, al contrario, es un área de oportunidad de aprendizaje y de un sentido simple y nada complicado. Bien, pues vamos a concluir ya con el taller, vamos a finalizar con la presentación del área de comunicación y pues este está a cargo de la licenciada Dulce María de Gabriel Silva y el licenciado Ricardo Castillo Hernández. Voy a hablar más de la parte de la imagen de la organización. Desde su inicio, Acción Agua se ha planteado como diferentes líneas de comunicación a través de material impreso, a través de material gráfico, a través de material electrónico, a través de su sitio web, todo a través de la marca Acción Agua. Acción Agua es el nombre, se puede decir, comercial de Impulso Acción Agua AC. Acción Agua, desde su fundación, pues se buscó que la imagen corporativa de esta organización pues fuera bastante fresca, que integrara diferentes iniciativas. Y bueno, les explico rápidamente el logotipo. Acción Agua se conforma por una gota con una A en medio, que bueno, nos hace referencia que es Acción Agua. Y bueno, la gota está en diferentes colores. Si se dan cuenta, pues no está el azul, ¿no? Porque el azul se ha usado siempre como para el tema del agua, y nosotros decidimos excluirlo porque queremos demostrar
que a través de otras formas que no son precisamente el agua se puede contribuir a la solución del problema, ¿no? Entonces hace una fusión precisamente de diferentes colores juveniles, el magenta, el amarillo y el verde, ¿no? Que son otros elementos de los que se conforma el agua. La página de internet es muy sencilla, es accionagua.org, y bueno, para la cuestión de la Escuela Virtual del Agua, compramos el dominio evacampus.org, justamente, bueno, aquí está en todo el material, con la intención de que, bueno, la Escuela Virtual del Agua es un programa que, a pesar de ser diseñado por Acción Agua, es compartido con otras organizaciones que ustedes vienen ahora a representar, y entonces para nosotros es muy importante justamente el darles esta oportunidad de que, a pesar de las organizaciones que se sumen, pues haya un enlace único para todos nosotros, independiente al de Acción Agua. Entonces, para accesar a la Escuela Virtual del Agua es a través de evacampus.org. Lo que nosotros necesitaríamos, y bueno, algo que es muy importante es que justamente los programas se van a operar, el programa se va a operar a través de otras organizaciones, entonces es una marca compartida y necesitaríamos que nos enviaran sus logotipos justamente para generar todo el material bajo la misma línea, pero con el logotipo de las organizaciones que representan. En caso de los independientes, pues utilizáramos el logotipo de Acción Agua. La página de internet de la Escuela Virtual del Agua, que es justamente una herramienta muy importante de comunicación para nosotros, pues se conforma de diferentes secciones que podemos encontrar en la página. Aquí cargamos el video que hace el planteamiento de por qué surge la Escuela Virtual del Agua, ¿no? Entonces aparece en la cabecera y pues tenemos la información sobre EVA, campus, biblioteca, gracias, conexión EVA y presentación. A través de estos diferentes enlaces vamos a poder acceder a diferente información acerca de la escuela virtual. Si nosotros damos clic en sobre EVA, vamos a encontrar información sobre el programa, inclusive avances y resultados conforme se vayan teniendo, vamos a estarlos actualizando ahí. En campus va a ser el acceso hacia la plataforma, que de hecho he visto que varios de ustedes ya como que le han dado clic aquí a Campus y entran a una página que tiene el logotipo de la escuela virtual y un formulario de registro que justamente abriremos posteriormente ya con sus cuentas creadas para que ustedes puedan pues acceder y echarle un vistazo a cómo se conforma esta parte de la plataforma. Regresando otra vez a la página de EVA Campus, tenemos la sección Gracias, que es en la que pues agradecemos a los que hicieron posible Conexión EVA, ¿no? Bueno, que fue un esfuerzo pues de Acción Agua en conjunto con, pues ya vemos a diferentes patrocinadores para que ustedes estuvieran por acá en la Ciudad de México atendiendo el evento. Y la parte de Conexión EVA y presentación. Lo que nosotros cambiaremos dentro de esta página de internet es agregar un cuadro más sobre los monitores. Es muy importante la comunicación que nosotros tenemos con los estudiantes y con sus padres de familia, porque bueno, al tratarse todavía de menores de edad es muy importante que los padres de familia o tutores sepan quiénes son los responsables del proyecto, ¿no? Dentro de cada uno de los monitores. Entonces publicaremos la fotografía del monitor, sus datos de contacto, una breve reseña de cómo es que llegan a ser monitores de la Escuela Virtual del Agua, esto con la intención de tener esta información para que los padres, los tutores, pues tengan esta seguridad de que hay un seguimiento, ¿no? Y que en algún momento, si ellos llegaran a tener alguna inquietud, se puedan comunicar directamente con ustedes. Entonces, esa sería la siguiente sección y también una sección para poner justamente la reseña de todas las organizaciones que se están sumando a la Escuela Virtual del Agua. Y también colocaremos un banner en la parte de abajo, bueno, viene, que sería más o menos por aquí, con los logotipos de las organizaciones que llevan a cabo la Escuela Virtual del Agua, con el link a sus páginas de internet o a sus páginas de Facebook en caso de que aún no tengan, ¿no? Y bueno, del lado izquierdo podemos ver el mismo menú, que aparece en todas las secciones que uno va entrando, y también en la parte de inscripción de monitores. De momento, bueno, este registro estuvo abierto para la gente que nos siguió en línea, que bueno, un saludo a todos ellos. Sin embargo, este registro de monitores pues se va a cerrar hoy para que justamente empecemos a trabajar con ustedes, que es la primera generación.
La intención de esta página es que podamos ir mostrando los resultados que vamos teniendo, ¿no? El número de alumnos que vamos atendiendo, cuál ha sido el tiempo en el que van ellos desarrollando. Justamente como es un proyecto en común, queremos reconocer las mejores prácticas de la Escuela Virtual del Agua a través de un certamen que se llama el Premio EVA. ¿En qué consiste el Premio EVA? Cada uno de ustedes como monitores llevarán un grupo de estudiantes y nos gustaría medir el impacto que sus estudiantes en conjunto con su monitor están teniendo para los resultados de la Escuela Virtual del Agua y del proyecto. Entonces, al finalizar la primera generación, haremos una medición más o menos haremos una proyección del resultado que el proyecto de los estudiantes tuvo en 6 meses, ¿no? O sea, terminarán la escuela, harán el proyecto, pero más o menos si el proyecto vive 6 meses, ¿cuál es el impacto que tiene con respecto al agua? ¿Cuántos litros se ahorran? ¿O cuántos litros se limpian? ¿O cuántos litros se conservan? Y justamente mediremos este impacto y daremos un reconocimiento al monitor y al grupo que haya obtenido los mejores resultados a través del premio EVA. Y bueno, posteriormente les avisaremos en qué consiste el premio, que se harán cargo de entregarlo nuestros patrocinadores. Esto con la intención de que ustedes también tengan una herramienta para, pues ahora sí que animar a sus estudiantes a buscar el mejor impacto, ¿no? Que bueno, el impacto que ustedes van a dar la oportunidad a sus estudiantes de elegir el impacto que quieren que tenga su proyecto. ¿De qué medida? Pues el alcance que pueda tener, los lugares donde se pueda realizar. Entonces, esta es una cuestión que sus estudiantes podrán elegir. Los medios de comunicación para Acción Agua, pues ya los conocen, es a través de Facebook, facebook.com/Acción Agua, a través de Twitter, que es Acción Agua LA, y a través de ahora la línea telefónica de Acción Agua, que es el 6363-4242 desde la Ciudad de México, o desde el interior de la República 0155-636342, y bueno, para otros países 521-55-6363-4242. Es una línea en la que se pueden comunicar directamente con la oficina de Acción Agua por cualquier duda que les llegara a surgir. Con respecto al material de comunicación, como les mencionaba, es importante que a la brevedad nos hagan llegar justamente esto para poderlo ya incluir en la comunicación oficial de la Escuela Virtual del Agua. También quisiéramos tener como noción de cómo va el avance de las cosas que van haciendo, ¿no? Entonces, también sería importante, vamos a crear un formulario para que únicamente ustedes van a poder acceder, para que nos envíen justamente estas notas, ¿no? de lo que van realizando. A lo mejor tuvieron el contacto con una escuela, o a lo mejor ya integraron un equipo y quisieran reportarlo de manera oficial en el portal de la Escuela Virtual del Agua, pues lo pueden hacer, nos envían sus fotos, nos envían su texto y nosotros nos encargamos de publicarlo y bueno, de hacer la difusión a través de las redes sociales. Es un proyecto, como pudieron haber escuchado a lo largo de estos 2 días, bastante interesante, y nosotros estamos muy emocionados de encontrar esta respuesta. Conocemos pues sus historias, ¿no? Que las cosas que tuvieron que hacer para estar acá con nosotros, y creo que es momento de hacer valer pues todo ese esfuerzo y salir hacia adelante. Y bueno, yo lo que les voy a platicar un poco es sobre cómo acercarse y cómo vincular justo la parte que hace un momento estaban mencionando en cuanto a la Escuela Virtual del Agua. Bueno, como se podrán dar cuenta, para Acción Agua es muy importante que las acciones que realicemos se sepan reflejar. Nosotros en el área de comunicación y relaciones públicas tenemos de cierta manera un lema que es como: no se trata de encontrar solamente acciones adecuadas para la gestión del agua, sino saber comunicarlas. Es decir, podemos tener el mejor proyecto del mundo, pero si no lo sabemos compartir, no lo sabemos comunicar, va a ser muy difícil que tenga un impacto. En este sentido, ustedes se vuelven esos comunicólogos del área, porque ustedes van a representar no solamente a la Escuela Virtual del Agua, sino directamente a Acción Agua y a sus organizaciones en el momento en que presenten este proyecto ante otras personas. Hace un momento mencionaban cómo vincular a las escuelas privadas o a las escuelas públicas con este proyecto. Una cosa que es muy importante mencionar: Acción Agua es una organización inclusiva, es decir, nos interesa que el sector privado, que el sector público, que las personas, que los ambientalistas, quien sea,
tenga posibilidad de ingresar a Acción Agua y con nuestros programas. Es decir, en un inicio la Escuela Virtual del Agua se planteó para que entren jóvenes de entre 13 y 17 años, debido a que por los proyectos que se pueden generar creemos que es la edad idónea para que los jóvenes tengan estas ganas de emprender, ¿no? Entonces nosotros planteamos eso. Sin embargo, es muy importante hacer hincapié. Es probable que ustedes se encuentren a lo mejor con jóvenes más grandes, personas más grandes, es decir, es muy variable. Ese es el ideal, pero ustedes podrán encontrar otros generadores y otros motivadores para ingresar a las personas. Es decir, nosotros ¿cómo planteamos acercarnos y vincular a otras personas? Planteamos en un inicio 3 maneras. La primera, con familiares. Probablemente ustedes tienen primos, hermanitos, no sé, que pueden hacer que ingresen a la parte de la Escuela Virtual del Agua y junto con ellos generar un proyecto que tenga impacto. Ya conocerán adecuadamente cada uno de los contenidos y como podrán ver se diseñaron, si no me equivoco, 10 proyectos, los que se pueden seguir y bueno, habrán de vincularlos. Otra acción que se nos ocurrió es acercarnos precisamente a las escuelas y también a los profesores, es decir, quizá en nuestra escuela secundaria, quizá en nuestra prepa tenemos un profesor que sabemos que se interesa por estos temas y quizás sea nuestro principal aliado. Quizá él pueda decir, ¿saben qué? Yo te recomiendo que te acerques a este joven porque es muy emprendedor y porque seguro va a darle buen énfasis a la escuela. Bueno, ese es un aliado. Es importante que como son menores de edad, se tenga consideración. Acción Agua les va a expedir una carta y esta carta ustedes tienen que pedir, ya sea al profesor o a la escuela, que sea tan amable de entregarla y que se la regresen firmada. Los datos que se van a pedir a los niños son realmente mínimos, es decir, será nombre, correo electrónico, etc. El por qué es muy delicado la parte de los datos personales, ¿no? Entonces, Acción Agua generará una política de privacidad y en ese sentido estarán avisados que ninguno de los datos será para terceros, es decir, únicamente será para tener contacto con ellos, para los fines exclusivos de la Escuela Virtual del Agua. Entonces, esa es una primera parte. Otra parte que creímos nosotros conveniente es quizá casas de cultura cercanas a su casa, que ustedes puedan llegar y hacer partícipes a las personas, es decir, ustedes sabrán también de encontrar otras formas, ¿no? Y en ese sentido, Acción Agua está muy abierto a que ustedes también nos propongan y nos digan, sabes que a mí ninguna de las 3 opciones me funciona, pero yo te propongo esto. Nosotros estamos muy abiertos a este diálogo. Nosotros planteamos esto. La parte que nosotros también les queremos comentar desde nuestra área es que todo el apoyo que requieran en material de comunicación, de a lo mejor un comunicado, etcétera, es importante que se vinculen con nosotros. Como se podrán dar cuenta, todo lo que generamos tiene una línea muy específica, es decir, hasta los colores, todo se respeta, todo tratamos de que sea muy uniforme, porque en este sentido nuestra credibilidad es lo que nos permite generar acciones y nos permite que los patrocinadores, que las personas, las organizaciones confíen en nosotros. Entonces, es más que nada una invitación a que si ustedes necesitan algún material, lo que sea, nosotros realmente estamos para trabajar junto con ustedes. Entonces, lo que se les pueda llegar a ofrecer, totalmente abiertos. Y en este sentido, otra de las áreas a las que queremos hacer hincapié como parte del equipo es que desde este momento, y como se los mencionamos en un inicio, se convierte en parte de nuestra familia Acción Agua, ¿no? Creo que si algo ha generado este equipo de trabajo es una amistad y una unión muy importante, ¿no? Sepan que están cobijados por nosotros, sepan que vamos a estar siempre para lo que necesiten, que creemos que nos volveremos muy pronto amigos cercanos y que bueno, en este sentido también es importante destacar que todas las acciones que nosotros hagamos deben ser congruentes con la ideología, ¿no? de lo que estamos emprendiendo, es decir, sería absurdo estar haciendo esto y quizá el día de mañana lavar un auto con una regadera, con una manguera o algo así, ¿no? En este sentido, es muy importante que todos seamos congruentes con lo que vamos a empezar a emprender, que nuestras acciones reflejen lo que vamos a explicar, y creo que en este sentido no habrá ningún problema para que ustedes puedan acercarse y puedan generar algo que les ayude no solamente en esta inquietud de emprender, ¿no? Sino también en su actividad profesional, en sus actividades personales, etcétera. Muchísimas gracias.